¿Qué dirías si te digo que este muchacho tiene agua en la cabeza? En verdad, no solo en la cabeza. En todo el cuerpo tenemos agua. Entre el 50 y el 90% del peso total de los seres vivos es agua. El agua está por todos lados. 3/4 partes del mundo están cubiertas por agua. Estas se concentran principalmente en mares y océanos. A estos se les conoce también como aguas oceánicas, pero también está el agua de los ríos, los lagos, los manantiales, las corrientes subterráneas, los glaciares y los pantanos, que reciben el nombre de aguas continentales, y que es de las que hablaremos ahora. Las aguas continentales son conocidas también como agua dulce. No porque contengan azúcar, no, sino porque es el agua que aprovechamos diariamente en nuestras vidas. Además, su contenido de sales disueltas es muy bajo. El agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Se formó hace millones de años como resultado de las reacciones químicas de una Tierra que aún era muy joven. El agua en la que hoy te bañas existe desde siempre y muy seguramente viene de algún punto muy lejano de la Tierra. ¿Tú sabes cómo puede ocurrir esto? El agua no está quieta. Lleva millones de años viajando de aquí para allá a través de lo que conocemos como el ciclo hidrológico. El agua que vuelve a la superficie en forma de lluvia puede tomar varios caminos. La mayor parte se evapora y vuelve a la atmósfera directamente, o bien es tomada por las plantas, quienes se encargan de transpirarla. Una pequeña cantidad se escurre por la superficie y otro poco se filtra a través de la superficie. Tarde o temprano, el agua de la superficie llegará al mar. Un río es una corriente de agua continua que desemboca en otras corrientes mayores o en el mar. Los ríos son necesarios para el hombre. El desarrollo de la civilización está asociado a ellos. En sus cuencas nacieron prácticas tan importantes como la agricultura o el intercambio comercial. El río más largo de todos es el Nilo, ubicado al noroeste del continente africano. Mide 6.695 kilómetros de longitud. Fue vital en el desarrollo de la civilización egipcia. Por su parte, el Amazonas, en la selva sudamericana, es el río más caudaloso del mundo. Se estima que descarga de 34 a 121 millones de litros de agua por segundo. Los ríos nacen por el deshielo de los glaciares. Ríos como el Misuri en Norteamérica y el Rin y el Danubio en el centro de Europa son productos del deshielo. También se originan en manantiales, que son lugares donde surge el agua de la tierra, producto de la filtración o por lluvias. La mayor parte de los ríos de México y el propio Amazonas nacen de esta forma. El cauce de un río no es otra cosa que el camino que éste sigue. A la unión de dos ríos le llamamos confluencia. La vertiente es el lugar en el que deposita agua un río. El agua, por gravedad, tiende a escurrir de las partes altas a los llanos y otras zonas bajas hasta desembocar en el mar o en un lago. Una cuenca es la extensión de tierra que recibe la humedad de un río y sus afluentes. Las cuencas pueden llegar a ser áreas de cientos de kilómetros. Las áreas cercanas a los ríos son zonas muy fértiles que están asociadas al desarrollo de la civilización. El nivel de agua que un río transporta puede variar mucho en el transcurso de un año. A esto se le llama régimen del río y está determinado, entre otras cosas, por los periodos de lluvia y sequía. Es muy común, en algunos sitios áridos y semiáridos, que un río llegue a secarse por completo. Los ríos se clasifican de acuerdo al desgaste que han producido al terreno por el que cruzan. Existen ríos jóvenes, maduros y viejos.
Los ríos jóvenes tienen prisa, son fuertes y temerarios. Avanzan como si quisieran emparejar el terreno por el que corren. Su fuerza es utilizada para obtener energía hidroeléctrica, ya que su cauce está lleno de rápidos y cascadas. En apariencia, los ríos maduros son más calmados. Esto se debe a que se han encargado de emparejar el terreno. Incluso pueden llegar a ser navegables. Los ríos viejos avanzan por amplias planicies. Esto los hace navegables y los convierte en excelentes vías de comunicación y transporte. Por fin el río llega al mar. A la forma que toma el terreno le llamamos desembocadura y existen 3 tipos. El puerto de Londres, en el río Támesis, es uno de los centros comerciales más importantes de Europa. Las aguas donde desemboca este río son muy profundas. El material que lleva el río no tapa la desembocadura, lo que permite la llegada de buques de gran calado. Este es un tipo de desembocadura natural llamada estuario. En cambio, la barra tiene aguas poco profundas. Se forma al depositarse grandes cantidades de sedimento, que es el material que lleva arrastrando la corriente. El río Amazonas y el río Nilo desembocan cada uno en aguas muy poco profundas. Esto ocasiona que el material que arrastra el río se acumule en la desembocadura, obligando al río a ramificarse y buscar su camino al mar. A este tipo de desembocadura se le conoce como delta, pues su forma recuerda a la letra griega del mismo nombre. Los lagos son depósitos de agua alimentados por ríos y manantiales. Ocupan depresiones de la litosfera. Tienen extensión y profundidad variable. El lago Baikal, en la región rusa de Siberia, tiene 1.637 metros de profundidad, que lo convierte en el lago más profundo del mundo. Se considera que una quinta parte del agua dulce que hay en la superficie de la Tierra está aquí. Existen diversos tipos de lagos, de acuerdo a su origen. El lago de Chapala, en los estados mexicanos de Jalisco y Michoacán, ocupa una depresión producida por una falla o fractura de la corteza terrestre, es decir, son de tipo tectónico. Otros lagos, como este, son Tanganyika y Nyasa, en África Central. Los lagos del Sol y la Luna, en el cráter del Nevado de Toluca, son lagos de tipo volcánico. Desde hace mucho tiempo eran visitados por los pueblos cercanos, que los llamaban Axalapascos y los asociaban con los dioses de la lluvia y el agua. La ciudad estadounidense de Chicago se encuentra a la orilla del lago Michigan, que forma parte de un sistema conocido como los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos se formaron en una depresión dejada por la acción de los glaciares hace millones de años. Hoy ocupan una superficie de 750.000 kilómetros cuadrados. Sus nombres son Lago Superior, Lago Michigan, Lago Erie, Lago Hurón y Lago Ontario. Estas son las ruinas mayas de Chichén Itzá. Los mayas fueron un pueblo poderoso y sabio que mantuvo un estrecho contacto con su medio ambiente. Los cenotes, especie de lago típico de la península de Yucatán, eran espacios sagrados donde moraban los dioses. Los cenotes se formaron en depresiones formadas por la disolución de rocas sedimentarias, especialmente calizas. Son lagos de tipo kárstico. Hasta ahora hemos hablado del agua en la superficie, pero ¿sabías que 7 de cada 10 litros que se consumen en la Ciudad de México provienen del subsuelo, es decir, de reservas subterráneas? El agua de lluvia alimenta las reservas subterráneas de agua. El agua de lluvia se mueve libremente desde la superficie hacia abajo hasta alcanzar una capa de roca impermeable o hasta que llega al nivel freático. Entonces comienza a moverse lateralmente. El agua puede fluir de nuevo a la superficie a través de un conducto llamado manantial. El agua subterránea también moldea el terreno a su alrededor.
Su labor es muda, paciente, magnífica. Estos son algunos ejemplos de lo que esta labor es capaz de hacer. El agua es de las cosas más importantes para el hombre y el planeta en general. Si existe vida en la Tierra, se debe principalmente a que hay agua. Sin embargo, la cantidad de agua es constante. Esto quiere decir que desde hace millones de años no se ha vuelto a formar nuevas partículas de agua. Es por eso que la llamamos un recurso no renovable. Por desgracia, las pocas reservas que tenemos están siendo contaminadas o malgastadas. De seguir así, en pocos años comenzaremos a experimentar graves problemas de carencia de agua.